Dicen que fueron liberados, pero siguieron sembrando bajo órdenes. Siguieron callando, con miedo. En las Yayas Azua, los libertos resistieron sin armas, sin voz, sin nombre. La historia no los escribió, pero su sangre quedó en la tierra. Su verdad aún respira en el monte. Mi abuela decía: la libertad nunca llegó. esto no es historia oficial, esto es Dominicana Desenterrada. Suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita. Ayúdanos a seguir desenterrando lo que los libros callan. Esto es Voz Dominicana Desenterrada. Esto es historia viva. Dominicana Desenterrada, episodio especial. Los que no fueron libres, la rebelión invisible de las Yayas. ¿Qué pasó con los negros libertos de Azua después de la abolición de la esclavitud? ¿Por qué sus nombres no aparecen en los libros de historia? ¿Y por qué las Yayas guardan silencios que nadie se ha atrevido a romper hasta hoy? Este episodio especial de Dominicana Desenterrada desentierra una historia olvidada, pero viva. La rebelión silenciosa de los negros libertos en las Yayas Azua durante el siglo XIX. Fueron liberados por ley, pero encadenados por nuevas formas de opresión. Resistieron sin armas, lucharon desde el fogón, el monte y la palabra. A través de dramatizaciones simbólicas, entrevistas orales, documentos históricos y un recorrido por la memoria colectiva, reconstruimos una verdad que fue enterrada, pero no borrada. Ubicación: Las Yayas, Azua. Fuente destacada: Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY. Una producción que honra a los que lucharon sin ser reconocidos. Suscríbete, comenta, comparte y activa la campanita. Ayúdanos a seguir desenterrando lo que los libros callan. Esto es Dominicana Desenterrada. Esto es historia viva. Dominicana Desenterrada. Episodio: Los que no fueron libres, la rebelión invisible de las Yayas. En una tierra de soles implacables y campos fértiles nació una promesa, la libertad, pero no toda libertad llega como se espera. Algunas la recibieron con cadenas más sutiles, otros la reclamaron con la voz baja, el paso firme y la mirada alta. Esta es la historia de quienes fueron llamados libertos, pero jamás tratados como iguales. De hombres y mujeres que vivieron en la sombra del engaño, cultivando caña para amos invisibles, obedeciendo leyes que no los protegían y esperando justicia que nunca llegó. Esta no es la historia oficial, no está en los libros de texto, no tiene monumentos, no tiene nombres en mármol, pero vive en la tierra, vive en la sangre, vive en las Yayas. Bienvenidos a Dominicana Desenterrada, el canal donde la historia susurra lo que los libros callan. Hoy desenterramos la verdad olvidada de la rebelión de los negros libertos en las Yayas Azua en el siglo XIX. Una rebelión sin fusiles, pero con dignidad. Una lucha silenciada, pero no extinguida. Introducción. En el siglo XIX, la abolición de la esclavitud en la República Dominicana marcó un hito jurídico, pero mientras se firmaban decretos en las capitales, en los campos del sur, la realidad avanzaba más despacio. Las cadenas se oxidan, pero no siempre se rompen. En las Yayas Azua, una comunidad rural ubicada al suroeste de la isla de La Española, la libertad no llegó con trompetas ni con tierra.
llegó como una promesa incompleta. Quienes habían sido liberados por ley, seguían siendo obligados a trabajar bajo condiciones injustas, sin derechos reales, sin propiedad, sin voz. Muchos de estos negros libertos no aceptaron pasivamente su nueva condición. Organizaron redes de resistencia, crearon comunidades autónomas, huyeron al monte y rechazaron los contratos abusivos. No se rebelaron como en las grandes guerras, pero su resistencia fue profunda, silenciosa y peligrosa para el poder. Según investigaciones recogidas por el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, las Yayas fue uno de los escenarios de rebeliones libertas durante el siglo XIX, insertas en un marco más amplio de insurrecciones en el Caribe y América Latina. Estas revueltas desafiaban la continuidad de las economías de plantación y la herencia colonial, donde la igualdad era promesa, pero no realidad. Sin embargo, estas historias fueron borradas, minimizadas o ignoradas en los relatos oficiales, mientras en otros países las rebeliones de esclavos fueron documentadas con nombre y fecha. En Azua, las huellas quedaron dispersas entre árboles, murmullos y recuerdos de ancianos. Este documental no busca llenar los vacíos con certezas inventadas, busca más bien dar voz a los olvidados, reconstruir la memoria desde el silencio y escuchar lo que la tierra, los descendientes y los archivos callados aún pueden revelar. Porque no hubo libertad plena sin justicia, y no hay justicia sin memoria. Mi abuela decía que ellos vivían en el monte. Capítulo 1. 1844, cuando el grillete cambió de forma, voz en off, tono firme, histórico pausado. 1844 es registrado como el año de la independencia dominicana, pero para muchos hombres y mujeres afrodescendientes esa fecha no significó libertad plena, significó un cambio de amo, no de destino. Aunque el nuevo Estado proclamó su soberanía, la realidad de los esclavizados y de los recién liberados cambió muy poco. En el papel, la esclavitud fue abolida progresivamente en distintas regiones del país, especialmente durante el periodo haitiano, 1822 y 1844. Pero en los campos del sur, donde predominaban las economías agrícolas, la esclavitud tomó nuevas formas, contratos injustos, trabajos forzados por deuda, vigilancia permanente y negación de la propiedad de la tierra. Las Yayas, como en otros puntos de Azua, los antiguos esclavos pasaron a ser jornaleros en fincas que antes trabajaban encadenados, pero ahora se les llamaba libertos, aunque no podían negociar sus salarios, cambiar de hacienda ni salir de los campos sin permiso del patrón. Los llamados patrones criollos, muchos de ellos beneficiarios del nuevo orden republicano, mantuvieron prácticas esclavistas bajo nuevas palabras. Usaron la ley a su favor, manteniendo a los libertos atados, no con grilletes, sino con necesidad, ignorancia y represión. Y así, la libertad legal se convirtió en una esclavitud disfrazada. Como lo señala el Instituto de Estudios Dominicanos de CUNY, estas dinámicas no eran únicas de las Yayas. Hubo una rebelión de negros libertos en las Yayas Azua durante el siglo XIX, como parte de un contexto más amplio de levantamientos de esclavos y libertos en el Caribe y América. Las economías de plantación se vieron amenazadas por la lucha por la libertad y la igualdad de derechos para las personas negras.
En este contexto nacen los primeros focos de resistencia. No fue una rebelión abierta ni armada, como la de Haití en 1791. Fue más compleja, más silencioso. Fue una rebelión estructural, íntima, cotidiana. Los libertos se negaban a firmar contratos abusivos, abandonaban tierras, formaban asentamientos comunales, recurrían a redes familiares y espirituales para sobrevivir. En los caminos de polvo, entre las yayas y barreras, nacieron pequeños actos de desobediencia que, sumados, comenzaron a disfrazar, sacudir la estructura colonialada de república. Testimonios, ficcionados o reales. Mi abuelo decía que después de ser libre, seguía cortando caña, igual que antes. Capítulo 2. La Yaya, tierra de promesas y de trampas. Las Yayas, un nombre suave, casi familiar. Hoy es una comunidad rural de agricultores, ganaderos y familias humildes. Pero en el siglo XIX, las Yayas era un terreno de frontera, fértil para el cultivo, codiciado por los poderosos y estratégicamente alejado de los centros de vigilancia estatal. Fue ese aislamiento lo que permitió, durante un tiempo, que muchos negros libertos formaran allí pequeños núcleos familiares en condiciones de relativa autonomía. Algunas tierras alquilaban, otros cultivaban sin título. Muchos vivían de la pesca, la recolección, el trueque y el monte. Pero lo que parecía una promesa de estabilidad pronto se convirtió en una trampa. A medida que se consolidaban los intereses agroexportadores, especialmente con la caña de azúcar y otros productos de plantación, las yayas comenzaron a ser vigiladas por ojos externos. Grandes propietarios, autoridades municipales y representantes del Estado comenzaron a ver la región como infrautilizada y sus habitantes como mano de obra disponible. Es así como los libertos, que habían luchado por dejar atrás la esclavitud, se vieron arrinconados por nuevas presiones económicas, sociales y legales. Muchos fueron obligados a trabajar bajo contratos injustos que nunca entendían del todo, firmados con huellas digitales sobre papeles sellados por poderosos. Las promesas de trabajo digno escondían condiciones brutales, tales: jornadas de sol a sol, sin derecho a pago justo, sin descanso, sin voz. Otros fueron desalojados de tierras que cultivaban desde hacía generaciones. En la práctica, el derecho a la tierra se convirtió en privilegio de unos pocos, y la libertad de los libertos quedó sujeta a obediencia económica. Pero las Yayas también fue testigo de una respuesta sutil pero firme. Los libertos no se rindieron fácilmente. Usaron la tierra como escudo, el monte como refugio y la comunidad como barrera. En los caminos que conectan las Yayas con barreras, Proyecto 2C y las charcas, la resistencia tomó forma de solidaridad, de redes familiares, de prácticas agrícolas compartidas. Lo que comenzó como supervivencia se convirtió en resistencia. Recreación simbólica. Libertos firmando contratos con huellas, sin saber leer. Mapa animado. Muestra cómo se fueron ocupando las tierras de las Yayas por parte de grandes intereses. Voz testimonial real o ficcionada. Mi tatarabuelo decía, la tierra se siembra, no se vende, pero un día llegaron y nos sacaron. Capítulo 3. Los que tejieron comunidad. Voz en off, tono íntimo, reflexivo, humano.
En la historia oficial, las rebeliones se escriben con pólvora, pero en las yayas, la rebelión fue de otra naturaleza. Se tejió con familia, con fe, con solidaridad y con resistencia cotidiana. Cuando los negros libertos comprendieron que la libertad prometida no traía justicia, empezaron a construir redes invisibles pero fuertes. No tenían armas ni tribunales de su lado, pero sí algo más poderoso, la comunidad. En los márgenes de las fincas y caminos surgieron asentamientos informales, a veces escondidos en la espesura, donde las familias se protegían entre sí, compartían lo que tenían, criaban a los hijos de todos, cultivaban juntos, se avisaban de peligro, una economía de sobrevivencia con alma de libertad. Estas comunidades, algunas con nombres perdidos, otras hoy convertidas en barrio, eran espacios de autonomía cultural. Se hablaba en lengua mezclada, se practicaban religiones de raíz africana junto con el catolicismo, se transmitían saberes agrícolas y de sanación ancestral, se bailaba, se cantaba, se contaba. Los fogones fueron los primeros parlamentos, las mujeres las primeras educadoras, los viejos los guardianes de la memoria y el monte, el único aliado que no traicionaba. Esta forma de organización era en sí misma un acto de rebeldía. En una sociedad que los querían dispersos, divididos, callados, ellos se unieron, se cuidaron y se afirmaron. Esta parte de la historia apenas aparece en archivos, pero vive en la tradición oral, en los nombres de las matriarcas, en las fiestas patronales con tambor, en los rezos que no están en ningún libro. No eran esclavos, tampoco eran libres, eran pueblo vivo, valiente y decidido a no desaparecer. Recreaciones simbólicas, escenas en casas de madera, cocinando en fogones comunales, bailes circulares con tambor. Entrevistas a descendientes. Mi bisabuela decía que aquí nadie pasaba hambre, aunque no había dinero. Planos de objetos tradicionales, pilones, machetes, prendas, símbolos religiosos. Narración en voz de mujer mayor. Nos protegíamos como gallina con sus pollos, sin esperar nada del gobierno ni del patrón. Capítulo 4. Rebelarse sin armas, resistir sin nombre. Cuando se habla de rebelión, muchos imaginan cañones, alzamientos armados, sangre. Pero hay rebeliones que no suenan, que no estallan. Hay rebeliones que caminan con los pies descalzos, que se esconden en los cañaverales, que se pronuncian en silencio, y en las yayas, eso fue exactamente lo que ocurrió. La historia oficial nunca la nombró rebelión, la llamada desobediencia, insumisión, vagancia, pero para quienes la vivieron fue resistencia, fue negarse a aceptar la esclavitud disfrazada, fue decir no a los contratos injustos, a la humillación, a la dependencia impuesta por los mismos que antes los encadenaban. En las yayas, libertos y libertas dejaron parcelas sin sembrar, huyeron de las fincas sin aviso, se escondieron en el monte durante semanas, formaron pequeños campamentos y regresaron solo cuando la presión amainaba. Muchos de ellos se refugiaron en zonas altas como el Cajuil, la Guama o cerca del río Jura, donde la vigilancia era más difícil. Resistir no era solo físico, era también espiritual. Negaban sus nombres de esclavo, se rebautizaban, adoptaban nuevas identidades. Renombramos los campos que cultivaban con palabras que solo su comunidad entendía. Esto los hacía invisibles para los amos y visibles solo para su pueblo. Las mujeres lideraban formas de resistencia cotidiana, retrasaban las entregas, escondían comida, curaban a los heridos sin acudir al médico blanco, transmitían canciones cargadas de mensajes en doble sentido. Era el arte de decirlo todo sin decirlo abiertamente. Algunos hombres fueron arrestados y llevados a la cárcel de Azúa bajo acusación de alteración del orden rural. Otros simplemente desaparecieron de los registros.
Y así, sin proclamarse héroes ni mártires, los libertos de las yayas escribieron una página de rebeldía que no está en ningún archivo oficial, pero vive en la tierra, en el apellido, en el monte. Dramatización nocturna. Libertos saliendo en silencio de una finca hacia el monte. Testimonios orales. Dicen que el abuelo de mi abuelo nunca regresó del monte, pero que dejó una marca en la piedra. Ella no hablaba mucho, pero cuando sonaban los tambores, se le notaba en los ojos que había vivido otra cosa. Capítulo 5. La voz que no se borró. Los libros no los mencionan. Los censos los borraron. Las actas los redujeron a cifras. Pero hay algo que la historia oficial no pudo eliminar: la memoria viva del pueblo. En las yayas, en Barrera, en Proyecto 2C, aún hay quienes recuerdan, no con fechas, pero sí con emociones, la historia de sus antepasados libertos. Historias transmitidas de boca en boca, sentados bajo un árbol, en patios de tierra, al calor de un café colado en olla negra. Viejos apodos, frases enigmáticas, refranes en voz baja, nombres repetidos como promesa de pertenencia, testimonios que no suenan como clases de historia, pero que llevan más verdades que muchos documentos oficiales. Una anciana recuerda: mi abuela me decía que su mamá se escondía en el monte cuando el patrón venía, que allá cocinaban con hojas y dormían en el suelo. Otro hombre relata: en mi familia siempre dijeron que nadie nos dio nada, todo lo hicimos con las manos y la rabia. Estas memorias son frágiles, pero poderosas. No tienen página escrita, pero están grabadas en los gestos, en los silencios, en los ritos de cada día. La oralidad fue la biblioteca de los libertos, dicen, y su pueblo el archivo. Donde no hay lápidas, hay relatos. Donde no hay documentos, hay canciones. Donde no hay fechas, hay historias que resisten la muerte del olvido. Para los descendientes, reconoce que vienen de esa lucha silenciada. Es una forma de sanación y dignidad. Es decir, yo vengo de quienes resistieron sin ser reconocidos. Vengo de los que tejieron historias sin escribirla. Entrevistas reales con ancianos as de las yayas, Barreras, Proyecto 2C. Los mármoles del Parque Central no los nombran, las actas municipales los ignorantes, las aulas escolares jamás los mencionaron. ¿Dónde están los nombres de los libertos que levantaron las yayas con sus manos? En la República Dominicana, como en muchas naciones nacidas de la esclavitud y la colonia, el relato nacional se construyó dejando fuera a quienes no encajaban en la imagen oficial del ciudadano modelo. Y los libertos del siglo XIX fueron uno de los primeros grupos en ser silenciados. Las autoridades de la época no se tomaron la molestia de registrar sus historias, ni sus familias, ni sus aportes. Se les llama vagos, sin propiedad, sin linaje. Pero en realidad lo que les faltaba era reconocimiento, no valor. Sus hijos fueron inscritos con apellidos falsos o sin ninguno. Muchos nacimientos nunca se registraron. Sus muertes quedaron como notas en la memoria familiar, sin lápida ni cruz. Sus luchas fueron descritas como problemas rurales, disturbios menores, conflictos de jornaleros.
Lo que sí quedó registrado fueron los nombres de los que les oprimieron: alcaldes, hacendados, militares. Los libertos no aparecen en los archivos, no porque no existieran, sino porque fueron activamente invisibilizados. La pregunta es profunda: ¿qué poder decidir qué vida vale la pena recordar? Pero la historia no muere solo porque no fue escrita. Cada pedazo de tierra sembrado, cada palabra contada por una abuela, cada apellido que sobrevivió a pesar del rechazo, es una forma de resistencia contra ese olvido. Hoy, en las Yayas, hay descendientes que llevan nombres como Mercedes, Pineda, Nova, de los Santos, apellidos que se entrelazan con una genealogía silenciada pero firme. Ellos son la prueba viviente de que la historia sigue caminando, aunque nadie la haya querido escribir. Capítulo 7. Libertos somos todos, herencia, memoria y presente. Ser liberto no fue solo una condición jurídica. Fue una identidad forjada en la lucha. Y hoy, esa herencia sigue latiendo en las Yayas y en cada rincón de Azua donde la historia aún vive en la piel, en la música, en el lenguaje, en la tierra. Los descendientes de los libertos ya no llevan cadena, pero siguen enfrentando los ecos de esa esclavitud histórica, desigualdad, racismo, marginación, y sin embargo, su existencia es un acto continuo de dignidad, un testimonio vivo de resistencia cultural. En las Yayas aún se cantan ungüentos con raíces africanas, aún se cocina en fogón, aún se teña con cuentos, y aunque no todos conocen el origen de estas tradiciones, cada gesto es una conexión con aquellos que resistieron cuando todo estaba en su contra. Las nuevas generaciones, cada vez más conscientes de su historia, comienzan a preguntar: ¿de dónde vengo? ¿Quiénes fueron mis abuelos de verdad? ¿Por qué nadie nos habló de esto antes? Estas preguntas están encendiendo una chispa. Maestros, artistas, líderes comunitarios y jóvenes están comenzando a rescatar la memoria desde las escuelas, los centros culturales, las redes sociales, y no como una nostalgia del pasado, sino como una afirmación del presente. Porque entender que uno desciende de un pueblo rebelde, de una comunidad que no recibió su opresión en silencio, es una forma de sanar. Es también una forma de resistir hoy con conocimiento, con identidad, con orgullo. Y así la historia se vuelve semilla. Una semilla que no quedó enterrada, sino sembrada. Los libertos de las Yayas no lucharon en vano. Su legado vive, crece y camina con nosotros. Jóvenes tocando tambora o leyendo en voz alta frente a una escuela rural. Entrevistas a maestros que hablan sobre enseñar la historia afrodominicana. Planos de niños jugando cerca de una ceiba, símbolo de raíz y permanencia. Mujeres mayores cocinando mientras cuentan cuentos o refranes. Un mural comunitario siendo pintado con escenas de la rebelión Libertad. Conclusión: lo que no se escribió aún vive. Las Yayas no tienen monumentos de mármol para sus libertos. No hay plazas con sus nombres. No hay feriados con su memoria. Pero en cada pedazo de tierra sembrado, en cada tambor que suena, en cada cuento de abuela, ellos siguen hablando. Fueron declarados libres, pero nunca tratados como iguales. Su rebeldía fue negarse a aceptar una libertad sin dignidad. Su lucha fue silenciosa, pero firme, y aunque el archivo oficial los olvidó, la memoria popular los mantuvo con terquedad.
Hoy rescatamos tu historia no para lamentar el pasado, sino para reconstruir lo que nos quisieron quitar. Identidad, raíz, conciencia. La rebelión de los negros libertos en las Yayas fue una semilla sembrada en el barro, una semilla que no murió, que se convirtió en pueblo, en cultura, en herencia. Si caminamos por esos caminos de tierra con los oídos atentos y el corazón abierto, todavía podemos escuchar sus pasos, porque la historia que se entierra no desaparece, solo espera que alguien la desentierre. Esto fue Dominicana Desenterrada. Gracias por acompañarnos en esta travesía por la verdad silenciada. Te invitamos a compartir este episodio, suscribirte y activar la campanita, porque aún queda mucho por desenterrar.